Bienvenidos a este primer episodio de Atlassian on the Rocks, una serie de entrevistas sobre temas de actualidad y tecnología que vamos a relacionar siempre de alguna manera u otra con Atlassian y con las novedades de herramientas como Jira, Confluence, Loom, el System of Work y cosas de este tipo. No nos van a faltar temas ni oportunidades para aprender, para compartir y también, ¿por qué no?, para pasarlo bien. Yo soy Jaime Capitel, puede que me hayáis visto en otros vídeos sobre Jira, faenando como Product Marketer, y hoy tengo conmigo a mi cobaya, perdón, debería decir mi compañero Diego Rodríguez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Encantado de estar aquí contigo y bueno, de servirte un poco así como cobaya en este primer Atlassian on the Rocks. Muy bien. Diego, tú estás en el equipo de desarrollo de negocio de Atlassian, ¿verdad? En Singular. Eso es correcto. Yo me uní al equipo de Singular pues hace ahora casi un añito. Más o menos vengo de tener una experiencia en el ecosistema de Atlassian de aproximadamente unos 10 años. Sí que es verdad que mucho más centrado en el ámbito de delivery, de estar cercano al cliente, con preventas, con implantaciones de procesos, diseño de soluciones. Pero bueno, parte del reto de unirme a la familia Singular y ayudar un poco a armar, ¿no?, el brazo de especialistas en Atlassian, pues fue entrar en este terreno un poco desconocido del desarrollo de negocio, que también me permite estar cerca de clientes, pero de otra forma, ¿no? Y entre otras cosas, pues bueno, participar hoy en esta charla contigo. Muy bien, eres un técnico haciendo negocio, un valiente. Bueno, sí, a borrar, beber, pero ahí estamos. Muy bien, pues antes de empezar con el tema del robotón, que es lo que vamos a hablar en la entrevista de hoy, vamos con las preguntas que nos gusta llamar de icebreakers. Venga, a ver. Muy bien. Diego, la primera, ¿cuál es, y esta es la pregunta fija de la sección, Okay. ¿cuál es tu cóctel favorito? Una pregunta muy importante. Sí, cóctel favorito. A ver, la verdad es que no soy muy, no te voy a decir fan, pero bueno, del mundo de la coctelería. En realidad, cuando voy por ahí con amigos y tal, pues me gusta probar un poco lo que surja. Si me tengo que casar para no dejar mal en esta primera sección con algún cóctel en concreto, pediría algo muy básico, un gin tonic. Muy bien, una respuesta muy madrileña. Pues es verdad, esta pregunta es como más americana de alguna manera. Total. Mi cóctel favorito, por compartir, es el Pisco Sour, porque tengo familia en Chile y la verdad es que es el cóctel clásico por allí. Qué bueno. Muy bien, vamos con la segunda. Llevas bastante tiempo ya en el mundo de Atlassian, habrás ido a un puñado de eventos. ¿Cuál es el evento favorito de Atlassian en el que has estado y qué te gustó? Pues mira, esta sí la tengo más clara. Te voy a decir el último en el que estuve, que fue el Team del año pasado en Las Vegas. Es verdad que había estado en otros eventos aquí en Europa, aquí en España, sabes que han hecho algunos de los Team en Barcelona. También en algún evento por Ámsterdam he estado en años pasados. Pero bueno, en Las Vegas se sumaron una serie de cosas. Era mi primera vez que cruzaba el charco. Y la verdad es que, a ver, no es por desmeritar el resto de eventos, pero ostras, en Las Vegas el despliegue de medios fue bastante interesante. A esto se suma, pues bueno, todas las charlas que hubo. Estamos hablando de principios, mediados del 2024, con toda la vorágine de System of Work, inteligencia artificial en Atlassian. Entonces la verdad es que entre esto y pues todo el networking que haces ahí, toda la gente, compañeros, excompañeros con los que te reencuentras, pues la verdad es que fue una experiencia muy chula. Sí, yo fui a Las Vegas 4 eventos de Atlassian. Qué guay. Y al final era como coger el autobús y ir hasta allí. Acabé un poco harto, pero bueno, así era, es que es monstruoso, lo de Las Vegas es impresionante. Claro, bueno, a ver, si has ido 4 veces a lo mejor ya te cansa un poco, pero la primera vez sí, es llamativo. Mi favorito fue, no sé si estabas tú también allí, pero nos conocíamos el Unleashed de Ámsterdam, creo sí, que... el Unleashed, eso es, el de Ámsterdam. 2022, 22,
primeros diciembre, era antes de Navidades, que además nadie tenía expectativas de ningún tipo y era un sitio pequeño. Y estaba aquí la estación de tren. Sí, estaba muy céntrico. Y luego al final estabas como una discoteca, o sea, era difícil pasar, había mucha gente, estaba todo lleno y muy buenas conversaciones y muy buen ambiente. Creo porque las expectativas eran pequeñas. Y creo que fue después de eso que Atlassian dijo, va a haber que hacer un evento un poco serio en Europa, porque la gente tiene ganas de venir. Seguro que sí. Muy bien, ahora la pregunta raruna, ¿con qué comida asocias Jira? ¿Con qué comida asocio Jira? A ver, mira, a mí una de las características que siempre más me han sorprendido de Jira es un poco todo el tema de la flexibilidad que tiene, ¿no? Como herramienta. Yo he tenido antes de meterme en el mundo de Atlassian la posibilidad, digamos, de estar tocando como administrador también otro tipo de soluciones de otras marcas, de otros fabricantes. Y la verdad es que lo que siempre me ha llamado más la atención de Jira es la versatilidad que tiene, facilidad para modelar cualquier tipo de proceso de cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, intentaría asemejarlo a alguna comida que tuviese un poquito esta capacidad de versatilidad en cuanto a ingredientes. Pero no sé. Mira, te voy a decir una que además desde hace unos años estoy bastante friki con el tema de la comida japonesa, en concreto con ramen, lo hago en casa. Y bueno, pues tiene un poquito de esta magia de poder jugar con... Qué fuerte que hayas elegido el ramen. Hazme la pregunta a mí, porfa. ¿Cuál es tu comida o a cuál asocias, a qué comida asocias Jira? Yo a una, no sé cómo se llama, una bandejita, una cajita de bento. O sea, que nos quedamos en el mundo japonés. Ajá, sí. Porque yo creo que las issues son como, los work items son como los makis. Okay. Cada uno con su iconito y demás, y son cada uno de una cosa y no sé cuántas. Y la cajita es la JQL. Así que nos quedamos en el mundo poco friki, japonés. Poco friki. Total. Además, también me gusta el concepto del ramen para asociarlo a Jira porque al final es una comida que para que esté buena tienes que dedicarle tiempo y cariño, y con Jira pasa lo mismo. Un Jira rapidito de un fin de semana no te va a servir de mucho, pero un Jira al que le dedicas tiempo y cariño te va a resolver mucho. Muy bien, pues nada, ya hemos roto el hielo, Diego. Ha sido fácil. Hemos entrado en calor, fantástico. Pues nada, vamos a empezar entonces con hablar de Robotón. Recordamos que es un concurso que vamos a celebrar online el 23 de septiembre, ¿verdad? Y cuéntanos qué es el Robotón y qué diferencias tiene con otros hackatones. Yo, de hecho, había mirado en Google al principio para ver si alguien había creado un Robotón y tal, y Robotón con B ya existe, ¿Ah, sí? pero suelen ser hackatones rollo escuela primaria o primeros años de secundaria para construir robots en clases de robótica. Pero con V no lo había visto, creo que somos los primeros en usarlo. Pues mira, ha sido... Cuéntanos. Pues a ver, varios temas a comentar aquí. Si quieres empiezo comentando un poco cómo surge la idea y el porqué, y luego te detallo un poquito en qué consiste, ¿vale? Porque aparte del 23 de septiembre luego tenemos alguna otra fase. Básicamente la iniciativa de montar este evento de Robotón surge un poco de cara a contextualizar la solución para nuestros clientes, ¿no? Bueno, como sabes ahora mismo y desde hace unos años, pues hay una vorágine de IA en todos los mercados. Y en concreto la parte de robo pues es algo muy, muy inicial, ¿no? Apenas tiene un año desde que más o menos lo anunciaron en disponibilidad general, y ha sido en abril de este año cuando lo han hecho abierto para cualquier cliente con cualquier tipo de suscripción de Jira, Service Management y Confluence, ¿no? Entonces eso ha provocado pues que muchos clientes de repente empiecen a ver cómo aparece una nueva solución dentro de su ecosistema y que se hayan acercado a nosotros un poco pues para entender cuáles son las capacidades, las características y sobre todo cómo le pueden sacar ellos el partido, ¿no? Entonces yo creo que de un poquito de todo de esta vorágine pues surge el hacer un evento en el cual pues vamos a intentar asentar las bases para todo el que quiera venir y tener un poco pues esta capacitación inicial, y sobre todo que vean el valor de robo y cómo pueden pues empezar a agilizar, automatizar procesos con estos agentes que podemos montar, ¿no?
Esto por la parte de lo que es cómo se originó un poco el evento. En cuanto al nombre, el grupo que estábamos ahí pues estructurando un poquito el evento, que éramos diferentes personas, diferentes perfiles de Singular, pues algunos de ellos ya tenían experiencia pasada en montar este tipo de hackatones, como tú comentas, y detectamos que es verdad que había ciertas sinergias entre el evento de Robotón, que por aquel entonces todavía no sabíamos que lo íbamos a llamar así, y este tipo de eventos de hackatones, ¿no? Al final el Robotón lo que se pretende es que la gente aprenda, pero que también sea un evento muy práctico, en el que no solamente haya un tío explicándote cómo hacer las cosas, ¿no? Sino que tú puedas tener un espacio para cacharrear y también para proponer tus propias soluciones o tus propios casos de uso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge un poco el concepto de hackathon, el concepto de robo y, bueno, pues de forma natural surge el nombre, ¿no? Rima un poco, perdona, te interrumpa, rima un poco con reggaetón, me acabo de dar cuenta. Yo no sé esto qué significa, pero Bueno, no creo que hay que prometo, tratar de seguirlo. no prometo que la formación vayamos a hacer algún Al show por ahí. ritmo de reggaetón. Pero bueno, y nada, lo que te comentaba, efectivamente tenemos el arranque del evento el 23 de septiembre, que básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña sesión de formación online, como comento, con acceso a entornos para que la gente pueda probar y testear un poquito la solución. Y nada, y a partir de ahí dejaremos una semanita, propondremos el reto para que los que quieran pues puedan mandarnos sus ideas, sus iniciativas pues en base un poco a su experiencia, su empresa, sus casos de uso, cómo pues con estos agentes de robo pues consideran que pueden mejorar, ¿no? De ahí creo que hay una semanita más o menos de bypass. Seleccionamos a los mejores que vendrán aquí al Stage One a presentar sus casos y el ganador pues se llevará el acceso, digamos, gratuito al evento del Team 24 de Barcelona, que es ahora en octubre. 25. Perdón, 25. Perdón, Team 25 Barcelona. Sí, sí, el tiempo pasa que se mata, pero estamos Total. ya en- Como me he ido al de Las Vegas antes, ya estaba todavía de Las Vegas. No, es un puntazo poder ir a Barcelona. Este año va a ser un evento muy interesante porque además yo creo que robo va a ser un tema también muy candente Total. y el que vaya va a tener también cierta visibilidad. Yo creo que va a poder codearse ahí con Total. gente muy interesante. Totalmente, sí. Muy bien, muy guay. Pero por entrar un poco más en detalle, al final, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se monta? Porque no es una app, no es un robot, no es un cohete, qué es un agente de robo exactamente? Pues esta pregunta, por ejemplo, pues es la típica que nos hacen mucho los clientes, ¿no? Que se acercan a nosotros. Y la forma que en mi experiencia tengo de explicarlo de forma más fácil es hacer referencia, yo no sé si tú lo has visto, este vídeo de marketing de Atlassian que utilizaron para anunciar robo, en el que salían Sí. como la oficina con diferentes departamentos y estaban los newbies, ¿no? Que llamaban ellos para los clones estos, ¿no? Y que al final pues no eran más que compañeros que tenían cada uno de ellos pues secciones o digamos configuraciones muy específicas para ciertas actividades, ¿no? Y que al final pues la historia relataba cómo el equipo pues incrementaba la productividad, conseguían tener las cosas 3 meses antes de tiempo, ¿no? Y básicamente eso es lo que se consigue con Robo y con estos agentes, ¿no? El virtualizar, por así decirlo, ciertos compañeros de trabajo que están especializados en tareas muy concretas y que, bueno, pues al final, digamos, lo que buscan es eso, ¿no? Conseguir un aumento de la productividad, de la eficiencia de los equipos para que, digamos, pues terminen las labores en un tiempo más pequeño, ¿no? Esto normalmente yo siempre lo ejemplifico también con, por ejemplo, un caso de recursos humanos, ¿no? Imagínate que tenemos un agente que está especializado en toda la base de conocimientos del equipo de recursos humanos y, por ejemplo, pues en vez de tener que invertir el tiempo yo en leerme toda la documentación para saber cómo solicitar vacaciones o si tengo una baja de paternidad o tengo que molestar o, digamos, reunirme, ¿no? con equipo de recursos humanos para que me lo cuenten, pues puedo tirar de ese agente que automáticamente tiene el acceso a toda esta información, me la da de una forma totalmente contextualizada y organizada y todos ahorramos tiempo. Ujú. Yo creo que el truco está en pensar casos de uso muy concretos, ¿verdad? Porque a veces con la inteligencia artificial pensamos que, supongo como cuando aparecieron los ordenadores, que mis padres que son arquitectos me decían, claro, aquí la gente piensa que de repente AutoCAD va a diseñar por ti, obviamente no va a diseñar por ti, sino que tienes que saber cómo apoyarte, ¿no? Correcto. Y aquí también creo que inteligencia artificial pensamos que lo va a hacer todo por sí misma y si intentas
pues marcar ese gol, al final no consigues ahorrar un tiempo, sino que vas a tirar un montón de tiempo, ¿no? Correcto, sí, al final yo creo que una de las fases más críticas está justo en eso, ¿no? En saber identificar cuáles son los puntos de dolor en tu día a día, cuáles son aquellas pequeñas pero recurrentes actividades que quieras que no, pues te acaban quitando un montón de tiempo durante el día que podrías dedicarlo y enfocarte hacia pues elementos, digamos, más productivos, ¿no? Entonces, conseguir diferenciar o conseguir detectar cuáles son esos recodos, esas esquinitas donde podemos montar un agente de robo, yo creo que es el primer paso, uno de los pasos más críticos para definir o diseñar cualquier tipo de estos agentes. Y esto cambia mucho también el juego de quién crea, digamos, no sé si llamarlo software o quién crea valor a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Antes pues montabas una aplicación o un programa y tenías pues la base de datos como capa inferior, tal. Tenías a lo mejor una capa de gestión de usuarios y luego una interfaz, ¿no? Y ahora ha cambiado mucho, ya no son esos componentes los básicos, sino que cuando vamos a crear valor, lo crea el usuario final muchas veces. ¿Y cuáles son los componentes que entran en juego? ¿Cuáles son esas piezas? Pues, a ver, desde un punto de vista técnico, realmente es un proceso sencillo. Evidentemente dejando de lado pues todas esas capacidades a la hora de montar agentes basados en Forge, en los cuales pues a lo mejor ya sí se requiere un proceso de desarrollo más complejo, ¿no? Pero basándonos en las capacidades nativas que te trae la plataforma Atlassian con Robo Studio, al final es un agente, lo compones en base a 4 principales elementos. El primero sería esas preguntas iniciales que, digamos, sirven un poco a modo de ejemplo para que el usuario sepa cómo interactuar con el agente, lo que llamamos conversation starters, ¿no? Y a partir de ahí definir qué base de conocimientos, si tienes alguna, es la que quieres que ese agente consulte para restringir un poco la base de conocimientos o el ámbito que quieres que utilice tu agente a la hora de responder, acciones que ese agente pueda realizar en tu entorno, por si quieres que aparte de responderte, pues pueda crearme un ticket en Jira, juntar esa respuesta a un comentario, a una página de Confluence, etcétera. Y lo más importante, el prompt, las instrucciones, ¿no? Que es un poco con lo que todos más nos pegamos al inicio y que descubrimos que al final, pues, al margen del plano técnico, ¿no? que es sencillo, junto con lo que te comentaba antes de identificar bien los puntos de dolor para montar un agente, pues creo que uno de las habilidades, podríamos decir, más importantes también es un poco la paciencia, porque esto no va de una configuración que haces en 2 minutos y ya la tienes, sino que al final es un proceso iterativo, ¿no? De ver cómo la gente te responde, de entender tú también cómo tienes que pedirles, con qué formato, en qué estructura, y a partir de ahí, pues bueno, ir iterando sobre la gente para conseguir que se comporte de una forma estable a lo largo del tiempo y que te dé los resultados al final que buscas. Bueno, hay un tema un poco delicado, ¿verdad? En esto de la inteligencia artificial, que supongo que también aplica a Robo. Quería saber qué piensas sobre ello, que es la seguridad, ¿verdad? Al final estamos tratando con datos corporativos, Claro. y luego siempre yo lo que veo por ahí es que los LLMs es muy fácil que se desvíen del itinerario que tenían marcados porque les hagas una prompt injection, que tengan alguna superficie de interacción donde encuentren una instrucción escondida y cosas así, ¿no? ¿Cómo responde a esto Atlassian? Bueno, al final yo creo que esta pregunta que me haces es una de las típicas también que recibimos en todas las reuniones con clientes, ¿no? ¿Qué garantías tengo de que utilizando la inteligencia artificial pues no tengo leaks de seguridad o que de repente hay alguien que no debe acceder a información que no debe? Es algo en lo que Atlassian desde siempre, cuando empieza a lanzar los mensajes sobre Robo, hacen mucho hincapié. Creo que Robo, la plataforma en sí, ya está construida en base a estos principios de seguridad, y de hecho tenemos, ¿no? El ejemplo típico que siempre ponen es que si por ejemplo tú tienes un agente que tira de una base de conocimientos para responder a una determinada pregunta, Robo no va a responder igual a 2 personas, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes acceso a la base de conocimientos de la que tira la gente, pues seguramente la respuesta que tú obtengas sea una respuesta mucho más concreta, directa,
que la que puedo tener yo, que a lo mejor es más genérica porque no tengo esos mismos permisos que tienes tú, ¿no? Por tanto, también ahí evitamos que haya lo que comentábamos, ¿no? Pérdidas o acceso, digamos, a información sensible que no debería tener todo el mundo, ¿no? Y eso, perdona que te interrumpa, también puede parecer poco intuitivo que la misma pregunta obtenga respuestas que son correctas pero distintas, pero está en la línea de lo que lleva haciendo siempre Atlassian, ¿no? Porque en Jira, si te sacas un determinado informe, una JQL, dependerán los resultados del acceso que tengas a más o menos proyectos. Correcto, correcto. Y encajando un poquito justo con esto que comentamos del tema de permisos y tal, yo creo que uno de los aspectos que ya empezamos a ver también ciertas mejoras o bueno, ciertas evoluciones sobre el producto están en relación justamente a este abanico de opciones que son típicas normalmente de encontrar en cualquier herramienta de Atlassian casi de facto. No entendemos un Jira o un Confluence y el esquema de permisos, ¿no? De roles, grupos, etcétera. Y sin embargo, con Robo la estrategia que ha seguido Atlassian ha sido diferente. El producto hasta hace poco no contaba ni siquiera con la capacidad de poder configurar quién del equipo tiene acceso a crear agentes, ¿no? Esta es una capacidad que han agregado hace poquito. Yo la he visto hace 1 o 2 semanitas, o sea que hace poquito. Pero sí que ahora, digamos, yo creo que ya que el producto va estando más consolidado, más avanzado, pues también se van a centrar en ir dotando un poco de estos casi basics, ¿no? A nivel de configuración y parametrización, pero creo que también son esenciales para que cualquier administrador de la organización pues también se sienta seguro, no solamente con esa capa de seguridad que ya trae nativamente la solución, sino pudiendo configurar quién de mi organización va a tener la capacidad de crear agentes o, por ejemplo, cada uno de los agentes, si quiero restringirlo a solamente cierto grupo de usuarios, ¿no? Entonces yo estimo que habrá muchas evoluciones en este sentido en los próximos meses para ya terminar de redondear un poquito toda esta capa de configuración, personalización, seguridad de Robo. Eso es muy interesante también porque yo creo que estamos en una fase muy inicial, ¿no? En este mundo de la adopción de los agentes de inteligencia artificial en empresas, y lo que pasa es que todavía no hay know-how sobre qué funciona bien y qué no funciona bien, ¿no? Entonces, en el ejemplo de Robo a mí me parece fascinante porque al final no solamente habrá que definir permisos, sino que será muy interesante ver quiénes están utilizando qué agentes para qué, con qué resultados, para luego poder expandir esas experiencias y que se conviertan un poco otra de las en cómo se hace, cómo se trabaja en la empresa, ¿no? Otra de las características que ahora mismo ya disponemos, pero que admite muchísima más evolución, es todo el tema de los insights, ¿no? De poder analizar en tiempo real, oye, pues cuántos agentes tengo, cómo se van utilizando. Claro. ¿No? Pues tipo como lo que tienes en Confluence, por ejemplo, para entender qué páginas, qué espacios son los que más visita, quién consume. Claro, exacto. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos ciertas cositas de estas, pero admiten todavía mucha más evolución para llegar a la altura de lo que está en el resto de productos de la familia. Vale, muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en el Robotón? ¿Tengo que saber ya mucho sobre el mundo de los agentes de inteligencia artificial? ¿Necesito algún tipo de requisito previo o de formación previa? Nada, lo que necesitas es apuntarte y poco más. No, a ver, te diría que tal vez el único requerimiento, más que nada, porque si no vas a estar un poco perdido en cuanto a términos y demás, es conocer un poco del mundo de Atlassian, ¿no? Claro. Al final no vamos a hacer nada tremendamente complejo y de lo que se trata es que todos los conceptos relacionados con la parte de Robo pues sea en esta formación y durante este evento de Robotón donde los clarifiquemos y cubramos todos los conceptos. Pero evidentemente de forma natural vamos a tener que hablar de páginas en Confluence, de tickets o work items en Jira, ¿no? Y evidentemente si eres nuevo en el mundo de Atlassian pues vas a estar un poco perdido. Entonces te diría que tal vez el único requerimiento es que estés familiarizado. No hace falta que seas administrador, pero que seas usuario de alguna de estas aplicaciones con anterioridad para que no te pierdas un poco en la terminología. Pero eso es importante, que es una formación y un concurso no solo para admins o no para admins, ¿no? Correcto. Sí. Y bueno, te diría que básicamente es eso, incluso lo que vamos a proveer son también acceso a diferentes instancias con contenido ya para que, digamos, no se requiera el hecho de que tú tengas ya acceso a Robo en tu instancia, porque a lo mejor todavía no lo tienes, ni que te crees tú una instancia, todo vamos a facilitarlo, así que nada, apuntarte y venir con ganas de aprender.
Muy bien. Para cambiar un poco de tercio, te hago una pregunta así, un poco más estrafalaria. ¿Cuál es, si conoces alguno, el ejemplo de caso de uso de LLMs más desbocado y, digamos, exagerado, que intentaba alcanzar unas metas imposibles o que está metido a piñón donde no cabe? ¿Alguna experiencia así, como para decir, por aquí no? ¿Sabes lo que pasa con esto, Jaime? Que yo creo que es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Que todavía estamos en una fase mucho de discovery y quitando los ejemplos típicos de, yo qué sé, de sumarizar contenido o de un texto, pues créame una lista de acciones, tal, que ya todos asociamos claramente como que un agente o la IA generativa nos puede ayudar en esto. Cualquier idea que se salga así un poco más estrafalaria, pues todavía estamos en el punto de déjame que lo pruebo y te digo, ¿no? Pero bueno, por mencionarte un par de escenarios que he tenido yo en concreto con algún cliente o que algún compañero me ha comentado, mira, justamente esta semana me hacía referencia a un compañero de que tenemos un cliente que tiene mucha dependencia de automations, tenían, no sé, miles de reglas de automatización y querían hacer un análisis, un estudio de qué tan eficientes, si no hay duplicidades, si, digamos, como sabes que hay una limitación, ¿no?, mensual Sí. de uso de automatizaciones, pues iban siempre normalmente todos los meses un poco pillados, entonces tal vez se podría montar un agente para detectar patrones en los que a lo mejor pues, se puedan identificar acciones o reglas que estén duplicadas o a lo mejor configuraciones que se puedan mejorar para que no siempre consuman una ejecución, ese tipo de elementos, ¿no? Entonces estaban dando vuelta del equipo a cómo poder, a través de las exportaciones que podemos hacer de las reglas de automatización en JSON, y volcándolas luego a un espacio de Confluence, cómo poder, a través de un agente, ir interpretando todos esos JSON, buscando patrones para encontrar estas opciones de cara a que la gente promueva mejoras, ¿no? Otro ejemplo, por mencionar un segundo, tema de activos. Por ejemplo, tenemos algún cliente que tiene los procesos estos de onboarding, offboarding de empleados, ¿no? Y tienen toda la parte de activos que utilizan portátiles, monitores, ratones, ordenadores asociadas a los individuos, ¿no? Y planteaban, por ejemplo, el tener algún tipo de agente que simplemente preguntándole pues pudiese sacarte un poco toda la lista, ¿no? En vez de tener tú que bucear por el esquema de objetos, las ramas, etcétera, pues poder tener una lista, preguntarle fácilmente a Robo. De momento, esta acción no está disponible porque todavía de forma nativa no tenemos capacidad de consultar desde Robo Studio a assets para extraer un poquito toda esta información. Habría opción quizás montando algún agente con Forge, utilizando las APIs de assets, pero bueno, son así un poco algunos ejemplos más extraños que he visto, pero como te digo, en general, todos los casos que nos van planteando nuestros clientes, salvo los típicos, todavía estamos en una faceta muy de nosotros también de ir aprendiendo e ir asentando todos estos conocimientos para poder, ante cualquier idea o necesidad puntual que tenga un cliente, poder decir claramente podemos, no podemos con un agente de datos. ¿Y el primero que contabas funcionó o no funcionó? Sí, están en una segunda etapa de mejora, ¿no? Porque hicieron, digamos, como una primera versión para ir regla a regla, identificando si con los patrones que habían montado en el agente de robo encontraban alguna mejora. Y ahora lo que estaban intentando es hacer una segunda vertiente de esto para identificar relaciones entre reglas, de tal forma que pudiesen identificar, pues oye, tienes dos reglas que se están ejecutando Claro, para el mismo evento, claro. a lo mejor tú buscas que haya una secuencialidad de esas Sí, reglas, sí. pero Hay tela que cortar hay tela, ahí, sí. hay tela. Se pone La verdad es que sí, complejo. es algo, yo creo que es uno de los ejemplos así más interesantes con los que me he topado recientemente y bueno, pues con ganas de ver a dónde llega, la verdad. Muy prometedor, sí. Te voy a hacer una pregunta que cambia completo. Estábamos como ahora muy en detalle y vamos a elevar un poco el discurso porque hace pocas semanas, no sé si fue hace 2 o 3 semanas, se anunció una nueva alianza a bombo y platillo entre Google y Atlassian. Y bueno, aquí en Singular somos partners tanto de Google como de Atlassian, con lo cual nos toca muy de cerca y quería saber
¿qué opinas sobre cómo puede afectar esto a la experiencia de crear agentes o el hecho de que supongo que a lo mejor Robo podrá tener una relación mucho más directa con Gemini, por ejemplo? Claro, claro. Pues sí, efectivamente, eso, para quien a lo mejor no se hubiese enterado, hace muy poco, 3-4 semanitas, justo anunciaba Atlassian este partnership con Google Cloud. Y bueno, evidentemente, a ver, cualquier partnership, yo creo, entre dos grandes, ¿no? Y sobre todo enfocando el partnership a hacer grandes mejoras en el mundo de la inteligencia artificial es digno de mención y sobre todo de seguimiento. Como comentabas, nosotros en Singular, que tenemos partnership con ambos, nuestros dos partnerships más estratégicos son Atlassian y Google, pues creo que tenemos una posición bastante relevante para estar ahí en la cresta de la ola y ver qué novedades en el futuro nos traen. Por lo que anunció Atlassian, yo creo que las mejoras pueden venir en 2 o 3 vertientes. Por un lado, mejorar un poco la experiencia, digamos, o el flujo de trabajo entre las dos soluciones, ¿no? Entre Atlassian y Google Workspace, de tal forma que, pues eso, los flujos de trabajo sean más eficientes, haya una mejor simbiosis, ¿no? entre ambas plataformas. Tipo, por ejemplo, pues yo que sé, que desde Jira, Confluence, pues tengamos acceso más directo al contenido que tenemos en la plataforma en un Gmail, en un calendar. O por ejemplo, eso, que desde Gmail pues podamos lanzar acciones directamente a Jira, ¿no? Me llega un correo, quiero que me cree un ticket, se lo pido a Robo directamente desde ahí. O lo que tú comentabas, ¿no? No me extrañaría que dentro de poco, a lo mejor directamente desde Gemini, aparte de las consultas generalistas, ¿no? Que podemos hacer de contenido general a Gemini, pues podamos incluso hacerle consultas de carácter específico sobre el universo de datos de la corporación y que eso se extraiga, entre otras, del contenido que tengamos de la organización, no solamente de Atlassian, sino porque sabes que luego Robo también puede conectarse con un SharePoint, con un Google Drive, tal. Entonces, de todo ese universo de datos que tengamos conectado en Robo, pero a lo mejor tirar de esa información desde Gemini, ¿no? Todo esto yo creo que de momento está en una fase muy inicial. Creo que este anuncio es una carta de buenas intenciones, pero bueno, tendremos que ir viendo. Lo que pasa es que, bueno, al ritmo que avanza esto, igual antes de fin de año ya tenemos bastantes novedades al respecto, ¿no? A mí me parece prometedor, interesante la extensión de Robo, por ejemplo, que tú abres, cuando te la instalas, abres una página en el navegador. En Chrome, y de repente tienes como tu experiencia de navegación de Google, pero es Robo, que tiene tus marcadores de Chrome y todo, pero también te pone pues todas las páginas que has visitado en Jira, en Confluence, en otras herramientas. Total. Es una especie de navegación más transversal, distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Que te mezcla, digamos, la experiencia de las carpetas de Windows, por así decirlo, un poquito dentro del navegador. Y eso es interesante. Y yo creo que para mí la siguiente fantasía ya de esto, que también lo comentaban un poquito en el anuncio del partnership, es el crecimiento, digamos, o la mejora en las funcionalidades nativas que tenga Robo, ¿no? Temas de, por ejemplo, pues deep thinking, o hacer un razonamiento más profundo en las respuestas que realiza, o por ejemplo el tema de poder dirigirte a Robo ya no solamente con texto, sino hablándole directamente, ¿no? Como tenemos ocasión de hacer ya Gemini, ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, oye, pues imagínate ya que el agente virtual ese que tienes, la personita, tu compañero virtual, ya no solamente está a golpe de chat, sino también a golpe de altavoz o de micrófono, y directamente puedes hablar con él. Yo creo que eso pues evolucionará y mejorará todavía más la experiencia, si cabe, de uso de la plataforma, ¿no? Sí, nos alejamos cada vez más de interactuar con Jira con el clic y el mouse tradicional. Sí. Eso parece que es por donde va. A mí todavía me cuesta, la verdad, porque bueno, son muchos años ya de habituarme a un flujo, un sistema de trabajo, pero... A lo mejor serán los chavales que empiezan a trabajar dentro de 10 años, que ya no estén ahí con el clic. Total. Tendrán un agente virtual que tendrá la capacidad de convertir, digamos, esa conversación natural que tenga el humano con el agente y en contacto, digamos, pues con toda la plataforma por detrás. Oye, y otro tema crítico cuando se habla de que haya un agente justo y interactuando con nosotros. ¿Cómo ves todo el problema de que la gente o la inteligencia artificial tome decisiones, o hasta dónde puede Robo
tomar decisiones para realizar acciones sin que haya supervisión de un usuario, o es siempre obligatorio que haya supervisión de un usuario? ¿Cómo funciona esto? A ver, bueno, lo primero es decir, cuando a ti se te habilita robo en la instancia, por defecto no va a ocurrir nada, ¿no? Es decir, cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de experiencia de agente tiene que ser configurada y disparada por un ser humano, ¿no? Entonces, al final, digamos, ahí ya tienes una parte que evidentemente el humano va a tener el control en cuanto a qué base de conocimientos va a utilizar el agente, qué acciones le voy a dar permisos para poder realizar y cómo quiero que la gente responda, ¿no? En qué formato, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto creo, por mi experiencia, no es una ciencia exacta, ¿no? Tú puedes pensar que con estas instrucciones te va a dar este formato de salida o tal, y al final, por eso te comentaba antes de la necesidad de ir iterando varias veces sobre el modelo hasta conseguir una respuesta que recurrentemente es estable y de acuerdo, digamos, a tus criterios de aceptación de lo que tú estás buscando, ¿no? Por tanto, creo que no es algo de que Robo vaya a ejecutar acciones por sí solo, sino que vamos a tener que estar... El tiempo que nos va a ahorrar de tener que hacer las actividades manualmente va a ser parcialmente tiempo que tendremos que dedicar en analizar que las respuestas sean correctas, que las acciones sean las que buscamos, y si no, pues ir modelando o ir incrementando las capacidades del agente según vayamos teniendo pues ese feedback, ¿no? Tal vez un poco la intervención humana desaparece o se disminuye un poco cuando metemos reglas de automatización de por medio, ¿no? Porque al final todo agente también, que siempre con un agente hablamos o accedemos a él desde la parte del chateo de Robo, del RoboChat, e incluso trabajando con el agente desde ahí, cualquier tipo de acción que tú tengas modelada dentro del agente, siempre te va a dar, por ejemplo, imagínate que quieres que en base a, yo que sé, al prompt, perdón, a la transcripción de una reunión, ¿no? que hayas tenido con un cliente, pues el agente te genere un resumen, unas call to actions que tengan que hacer a posteriori y que eso te lo genere o te lo vuelque en una página de Confluence, ¿no? La acción de crear la página de Confluence siempre la vas a tener que dar tú desde el chat, ¿no? Como te decía, esto desaparece un poco o se disminuye cuando la metes dentro de una regla de automation. Entonces ahí el trigger, digamos, va a ser automático, pero tú lo vas a configurar, el comportamiento de la gente también, y las acciones que repercutan pues también van a ser automáticas, pero siempre pasan por una configuración previa tuya. Entonces lo que tienes es que asegurarte a través de estas iteraciones que comentábamos antes, de que todas las posibles salidas que vayas viendo que puede tener la gente, pues tú las tengas controladas para que, bueno, pues la regla de automatización no te genere ningún comportamiento no deseado, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, si no lo he entendido mal, tenemos un mundo en el que hay tres maneras de automatizar procesos o de acelerar procesos, que es con un agente que te ofrece información, que luego tú consumes de alguna manera, con reglas de automatización o combinando ambas, ¿no? Eso es, correcto. Bien, pues un poco inspirado en la sección Culo o Codo, que quizás conozcas, de un programa que no voy a nombrar, pero que todo el mundo conoce, pues hemos preparado un pequeño quiz que se llama Robo o Robot, y como las preguntas y las respuestas en realidad las has hecho tú, ¿Sí? Te voy a pedir que te sientes aquí. Cambiamos sitio, venga. Y me hagas las preguntas a mí, a ver si me he enterado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo que darle al verde, no? Al de Next. Sí, vamos tirando. Venga, perfecto. Pues nada, vamos a ello. ¿Estás listo? Creo que sí. A ver. No voy a saber más dentro de 2 minutos. Venga, pues aquí tenemos la primera. Generar un resumen ejecutivo sobre comentarios de un ticket en Jira. Espera, que veo aquí que lo veo mejor. Generar resumen ejecutivo sobre los comentarios de un ticket en Jira. A mí esto me suena solamente a robo. Agente de robo. Agente de robo. No sé si la respuesta está después o no. Está después, sí. ¿Puedes darle? A ver, dale. Bien. Efectivamente, ¿vale? Evidentemente, al final de esto se trata de interpretar una serie de comentarios y a partir de ahí, digamos, pues llevar a cabo un resumen, ¿no? Es uno de los típicos ejercicios para un agente. Sin embargo, es verdad que en este caso, la inteligencia dentro de Atlassian, inteligencia artificial, está compuesta tanto por la parte de robo como por la parte de Atlassian Intelligence, ¿vale?
que son estas pequeñas funcionalidades ya desarrolladas dentro de Jira, Confluence, tal, a partir de los planes premium, y en concreto esta es una funcionalidad que ya tenemos directamente. Entonces, se puede montar con un agente de robo, aunque también es verdad que directamente utilizando las capacidades de Atlassian Intelligence podríamos tener Vale, había un poco resumen. Había un poco de trampa ahí, ¿eh? Sí, algunas tienen un poco de trampa, Javi. Te queda bien la mesa, ¿eh? Me impones. ¿Verdad? Vamos a ver, detectar y cerrar automáticamente los tickets de soporte que llevan 30 días sin actividad, me he cansado ya, y no están asignados a nadie. Yo creo que esto es una Automation for Jira de toda la vida. Automation for Jira, ¿no? Bien. Robot, ahí está, perfecto. Sí, es verdad que con un agente podríamos buscar una query o un prompt que me extrajese tal vez un listado de estos tickets, tal, pero al final yo creo que lo más rentable aquí es directamente montar una automation que te busque con una query y te ejecute la acción. Acción, reacción Muy bien. y poco más. Añadir referencias de control SOC 2. Esto ya me da miedo porque todo el tema de certificación de seguridad me horripila. Pero yo imagino... A ver, creo que hay dos maneras de responder. Si es ofrecer las referencias, yo creo que eso solamente es robo. Pero si hay que añadirlas en algún sitio, ya necesitas alguna regla. Ahora bien, como se puede equivocar, yo creo que lo interesante es que la regla realmente no haga nada, sino que tú tengas la información y luego la uses. No sé muy bien. Bueno, a ver, entonces tiras por un híbrido, ¿no? Entre las dos. Yo creo que sí. Venga, un híbrido. Bueno, A ver, en este caso yo creo que casi por descarte, ¿no? Si nos quedamos, a lo mejor te hacía una visión un poco más compleja de lo que pretendíamos con la pregunta, pero nada, yo creo que al final la visión un poco de esta pregunta era eso, ¿no? Si, por ejemplo, teniendo unas reglas de seguridad documentadas en la base de conocimiento, pues de cara a que luego pues, pudiésemos pasar o pudiésemos llamar de forma manual a la gente para, oye, revísame que estas tareas en esta épica o tal, pues cumplan con esos parámetros o con esos estándares de seguridad, pues directamente con un agente de robo es como lo tendríamos que configurar, ¿vale? Vale. Aquí reglas de automatización, a no ser de que, como tú comentes, lo quisieses montar para que ese comportamiento fuese automático, que cada vez que, yo que sé, resuelvo o creo un ticket, automáticamente se lance esto, ahí el automation, si no, pues no es necesario. Pero el problema sería que falle en algún caso, ¿no? Y hablando de cosas de seguridad, puede haber ahí deslices y es más problemático. Venga, vamos con lo siguiente. Asociar un nuevo ticket de Jira con una épica relevante del mismo proyecto. A mí esto sí que me suena a híbrido, porque lo que entiendo que queremos hacer aquí es encontrar con la potencia del lenguaje natural, vamos, a ver qué épica se parece al tema del ticket, que me la sugiera y luego la vinculación la hace Automation for Jira. Entiendo. Vamos a ver. Pues efectivamente, ahí están las dos, ¿vale? Con robo y con automation y con el robot. Este, de hecho, es un caso que está sacado de uno de los artículos publicados por uno de nuestros arquitectos y que justamente pues buscaba esto, ¿no? En base a cuando yo voy refinando una determinada épica o van surgiendo nuevas historias de usuario en las que pues meto un título, meto una descripción, pues que de forma automática no tener que pasar por el proceso de ver con cuál de las cientos de épicas que tengo de mi proyecto mapea esto, ¿no? Sino que directamente, automáticamente, en base a esa descripción, ese contexto, pues nos haga automáticamente ese mapeo. Entonces tenemos comportamiento por la parte de automations para que el proceso sea automático y Robo aquí pues con el agente aporta la parte de inteligencia. Yo creo que si pienso en la cantidad de veces que he intentado buscar épicas cuyo nombre y Claro. aquí no recuerdo y tengo que abrirme una pestaña distinta, esto es potente. Es bastante útil, es bastante útil. Es guay. Vamos con lo siguiente, venga. Esta me la tienes que explicar. Priority ¿Esta te lo Matrix. tengo que explicar? Priority Matrix, una matriz de prioridad de lo típico de en base, por ejemplo, ponte en el caso de
una mesa de servicio, ¿vale? Nos entran tickets si queremos que haya una matriz de prioridad para que en función de ciertos casos pues se le ponga una prioridad X, Y, Z. Pero entonces, ¿estamos hablando de la matriz de prioridad o de priorizar cada ticket que entra? Claro, de montar, digamos, el funcionamiento de que en base a cada ticket que entra se le asigne una prioridad en base a esa inteligencia o a esa matriz de prioridad. Ah, bien. Pues entonces me imagino que será un híbrido de alguna manera. Para poder el robo entendiendo el ticket, mirando alguna base de conocimiento y luego Automation for Jira cambia el estado de, o sea, Vamos a verlo. el valor del custom field. Pues en este caso no tenemos a robo en cuenta. Sí que es verdad que hay escenarios y escenarios, ¿vale? Yo aquí he tirado a por el típico, ¿vale? Que todo administrador de Jira pues nos hemos encontrado con este escenario. Voy a poner... Sí, ahí ya se le ve. En el cual básicamente, pues en base a unos parámetros de entrada, tipo campos personalizados que tengamos en el portal, etcétera, pues podemos montar directamente una regla que autoasigne, digamos, la prioridad en base a esos inputs de entrada. Yo estoy contigo en el que podríamos encontrar un caso híbrido y, por ejemplo, lo hemos implementado para algún cliente cuando la fuente de entrada no es un ticket que venga del portal, sino que es un mail, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tú en el portal tienes la capacidad de configurar exactamente cuáles son la información de entrada en campos específicos, por lo tanto, te es muy fácil directamente con Automation montar una regla de sí o no con cada la casuística y... Sin embargo, los mails que te entren no sabes qué formato van a tener. Entonces ahí sí que es importante tener un agente de robo que, entendiendo el título, el adjuntos, el sumario o la descripción, digamos, del cuerpo del correo, pues saque o identifique ciertos patrones para priorizar de una forma o de otra el ticket. Así que, bueno, aunque la pregunta estaba enfocada hacia la parte de automation, sí que es verdad que puede existir un caso de Priority Matrix híbrido, ¿vale? Aprobado, raspado. Vamos con la siguiente. Creo que queda alguna más, ¿no? Sí. Recibir una notificación semanal con el resumen de tickets resueltos por cada agente en formato tabla. Yo, cuando ya hablas de resumir y de formato, robo seguro. Lo único que si estás hablando de una notificación, robo la notificación no te la va a mandar, así que necesitaremos también automation. Le digo que híbrido. Estás perfecto. ¡Guau! Lo has explicado muy bien. Al final, toda la parte de automatizar el envío de la notificación junto con la periodicidad semanal, pues digamos es la que puedes controlar con la parte del automation, ¿vale? Y dejar a robo la parte de la inteligencia. Creo que tenemos la última. Vale. Generar una nueva página en la base de conocimientos al cerrar una feature. Voy a decir que es un híbrido también, porque la página te la crea una automatización, pero el contenido te lo va a crear robo. Pues efectivamente, veo que ya le has ido pillando el truco, ¿vale? En este caso, muy bien, como queremos que se dispare el automation de forma automática en el momento del cierre, digamos, de la feature, ahí eso sería la parte que controlaríamos con el automation, y toda la parte de identificar el summary, textos, incluso información adjunta de Confluence, etcétera, pues la podemos sumarizar para luego llevarla a la base de conocimientos con robo. Muy bien, pues hemos terminado. Muchas gracias, Diego, por participar y someterte a este experimento cruel. Está muy chulo, está muy chulo. Nada, ha sido divertido. El concurso, sobre todo, a mí me ha parecido divertido. Animamos a todo el mundo que esté interesado en el tema de robo a que participe en el concurso, porque hay premio al final, así que el 23 de septiembre será la formación. A partir de ahí pues tenemos esos 7 días para decidir quién gana, y una semana más tarde es el evento en Barcelona, así que se vienen cosas muy, muy interesantes. Correcto. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.